Bueno, damas y caballeros, es un placer como siempre recibirlos en este nuestro programa mensual de entrevistas del Centro Juan de Mariana. Y hoy vamos a conversar con Gerardo Garibay Camarena. Gerardo es profesor universitario, eh, doctor en Derecho, escritor, analista político, fundador del portal de opinión y análisis mexicano Wellington, México, columnista del portal de noticias estadounidense El American, y autor de una serie de muy interesantes libros, el más reciente de los cuales es Cómo jugar a ajedrez sin dados, una guía para entender la política y a los políticos. Generalmente, lo cual por cierto es un gran título para un libro porque despierta muchísimo la curiosidad. El, y hoy vamos a conversar de diversos temas, pero principalmente de el tema de la cultura de la cancelación y de cómo se está extendiendo desde los Estados Unidos hacia el resto del mundo y en particular de Hispanoamérica, que es donde está la mayoría de de las personas que nos escuchan en este canal. Bien, quisiera empezar como una primera pregunta, Gerardo, refiriéndome a de qué estamos hablando. Podríamos decir, por ejemplo, que lo que actualmente es la cultura de la cancelación en los Estados Unidos tiene un primer momento fundamental con lo que yo llamaría la toma de las universidades por parte de la ultraizquierda radical, em, pero de una ultraizquierda radical, no necesariamente que formaba parte de la ultraizquierda radical tradicional de los años 40 y 50, que era filosoviética, sino de una especie de la toma de esos centros universitarios, los centros de pensamiento en los Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por parte de una ultraizquierda radical disidente o marginal dentro del mundo del Comintern, dentro del mundo de la gran hegemonía soviética sobre la izquierda, que era desde el punto de vista ideológico, principalmente la escuela de Frankfurt, y desde el punto de vista organizacional podían ser desde trotskistas hasta maoístas o cualquier cosaístas, pero que no fuera estalinistas, que no fuera la estricta ortodoxia del partido que tenía en su decálogo por la parte de atrás del Partido Comunista Local, que tenía su decálogo por la parte de atrás del carnet. En el primer punto del decálogo decía prácticamente que obedecer al PQS, al Partido Comunista de la Unión Soviética. Este, Bien, digamos, esta toma de los centros de pensamiento, eh, se define muy claramente cuál iba a ser su dirección y cuál iba a ser su orientación y cómo iba a funcionar a partir de uno de los artículos académicos más influyentes del siglo pasado, y sigue siendo uno de los más influyentes en el mundo, que fue el famoso artículo de Marcuse sobre la tolerancia represiva, donde Marcuse realmente resulta ser una de las pocas profecías de la izquierda que realmente sí se cumplió, cuando describe cómo iba a funcionar lo que hoy en día es la cultura de la cancelación, cuáles iban a ser sus criterios. Y mi pregunta realmente es si esto es correcto, o sea, si podemos definir así la cultura de la cancelación, si este es su punto de partida, la toma de este particular sector de la izquierda para volverse dominante primero dentro de la academia en los Estados Unidos, y si efectivamente quien definió la táctica y la estrategia que siguieron, o la principal voz en expresarla y en plantearla, fue Marcuse. Si sobre la tolerancia represiva es el equivalente para ellos del qué hacer de Lenin para el mundo de la revolución soviética y de las revoluciones filosoviéticas. Eh, y hasta qué punto esto es realmente o no es realmente un fenómeno revolucionario, y hasta qué punto pudiera estar relacionado con diferentes agendas de poder, aunque si tú quieres
Empieza por la parte que tú quieras de la pregunta tan amplia que te estoy haciendo, por favor. De entrada, yo creo que efectivamente sí, Marcuse y Foucault son referentes muy importantes, pero esta cultura de la cancelación es una especie de paella, por decirlo de algún modo, donde hay un poquito de todo. Marcuse y Popper dan el pretexto de decir es que se puede ser, que no hay que ser tolerante con los intolerantes, cada uno con sus distintos matices. Foucault da el pretexto de a quienes hay que considerar intolerantes y malvados, que son a los supuestos opresores, y a partir de esas mezclas las añaden con algunas especias de pensamiento comunista y socialista de distintos matices, y las mezclan con el celo, ¿cómo decirlo? El celo místico que ha sido tradicional de los Estados Unidos desde la época colonial, y se mezcla con instituciones como la de la muerte civil que han existido desde la época griega, y de todo ese engrudo, de toda esa mezcla de cosas, acaba saliendo el monstruo de la cultura de la cancelación actual. Comentabas que justamente esta izquierda universitaria norteamericana no se plegaba a los dogmas del estalinismo. Y sí, o sea, esta izquierda caviar, por decirlo, esta izquierda caviar norteamericana, no se plega a los dogmas de nadie, porque el plegarse a los dogmas de quien sea implica reconocer que hay algo más grande que uno mismo, y esta es una izquierda profundamente enamorada de sí misma, y entonces lo que acaban haciendo es adaptando agarrando de aquí, de allá, de acullá, y adaptando las cosas para darles el sentido y el giro que ellos mismos quieren. Podemos detectar dentro de esa paella malolienta de la cultura de la cancelación ciertos ingredientes de la Revolución Francesa, ciertos ingredientes de la Revolución Cultural China, ciertos ingredientes de la Revolución Bolchevique, elementos gramscianos, elementos marcusianos, y al final del día lo que nos lleva es esta idea de incluso de esta, ¿cómo decirlo? De este anhelo de construir un mundo perfecto, de construir un nuevo Edén en el cual el ser humano quede liberado del pecado fundamental, que para ellos el pecado fundamental es no ser lo suficientemente progre, y su paraíso, digamos, el paraíso al que quieren construir, no es el de la típica dictadura del proletariado, o ni siquiera es el paraíso normal de los comunistas, sino es el paraíso de la auto, ¿cómo decirlo? Donde cada quien pueda hacer todo lo que quiera hacer sin límites, y pueda acceder a todo lo que quiera acceder sin límites. Y o sea, es un poco, híjole, a ver si no me cancelan, pero es un paraíso que se parece incluso un poco más al paraíso musulmán que al propio paraíso comunista. Es un paraíso de los sentidos. Y la diferencia... Hedonista. Exacto, es un paraíso hedonista, y además con la diferencia de que por lo menos en el Islam se llega al paraíso de los sentidos a través de la sumisión a Alá y al profeta. Acá no, acá es construir el paraíso de los sentidos en la tierra, porque son místicos, pero son materialistas al mismo tiempo. Y quieren, para ellos, cualquier persona que se oponga a la
a la plena ejecución de los deseos, es un tirano que los está alejando de ese paraíso. Y entonces ellos dicen que tenemos que hacer, tenemos que cancelarlos. ¿Para qué? Para que no nos estorben en nuestra construcción del paraíso. Es algo muy peligroso porque si no se controla, puede derivar incluso en actos de violencia, puede empeorar mucho más de lo que hemos visto hasta la fecha. Y creo que es fundamental el que tengamos esto claro. O sea, no estamos hablando de un movimiento político normal, estamos hablando de un producto de nuestros tiempos que mezcla elementos de muchos otros movimientos previos y que no es necesariamente algo nuevo, pero sí es algo profundamente distinto de lo que habíamos observado en años previos y en épocas previas de la historia humana. Son esos mismos impulsos, esas mismas tentaciones de la historia humana, digamos que ya conocemos, pero expresadas y reflejadas de una forma distinta en sus matices, distinta en sus formas y además distinta en sus alcances, porque en este caso está respaldada por el impacto global de las redes sociales. Perfecto, Gerardo. Tu respuesta me da la pauta para la siguiente pregunta y en varios sentidos. O sea, por un lado, está el asunto de las características del fenómeno de la cancelación como tal, pero a mí me gustaría acentuarme en tres aspectos. Primero, la relación de esto con los grandes fenómenos totalitarios del siglo pasado, el socialismo soviético o el modelo del revolucionario socialismo soviético, incluyendo dentro de él al modelo maoísta chino que hoy en día digamos, se ha transformado en otra forma de totalitarismo, inspirado en aquel original. Y el otro gran totalitarismo que compitió por la hegemonía contra el totalitarismo soviético a principios del siglo pasado, en el primer tercio del siglo pasado, que fue el nacionalsocialismo alemán. Ambos fenómenos socialistas. Y ambos fenómenos totalitarios y ambos, usando el lenguaje de hoy en día, ambos fenómenos profundamente canceladores que pretendían literalmente exterminar a una parte de la población para atemorizar lo suficiente al resto de la población para forzarla a aceptar totalmente su ideología. Pero lo que yo quisiera plantearte es esto, ¿no? Tú mencionabas que en esa paella había muchos elementos y mencionabas, por ejemplo, la Revolución Francesa, y hablabas de algo que es el puritanismo que existe como una tendencia política en la historia de los Estados Unidos, que existe desde la época colonial, desde Jamestown. Y es un punto muy importante porque el puritanismo como fenómeno político en Estados Unidos, que no sería exclusivamente un fenómeno de izquierda, podía ser mucho más amplio, pero ha generado grandes olas de fanatismo y de persecución en diferentes épocas dentro de la cultura política de los Estados Unidos, que por otro lado es una cultura de amplio debate y de amplitud. Y es muy importante porque ese puritanismo generalmente lo que ha exigido es precisamente censura. O sea, lo que ha exigido es cerrar el campo de lo que se puede discutir y de lo que se puede plantear. Yo recuerdo, por ejemplo, para no ir a fenómenos como la persecución de la cacería de brujas o todas estas cosas, vamos a algo mucho más reciente y ya era un fenómeno progresista de izquierda, el movimiento de la templanza que llevó a la prohibición del licor
fue un movimiento progresista basado en toda una serie en una amplia campaña de puritanismo que no incluía solamente el licor, pero que encontró su mejor expresión política en el programa de prohibición del licor. Y eran programas que incluían, por ejemplo, en su ideología la eugenicia, que posteriormente, por haberla adoptado los nacionalsocialistas alemanes y haber perdido la guerra y haberse convertido en los malos de los totalitarios malos contra los totalitarios buenos, que eran los soviéticos, se convirtió en una mala palabra, pero que hoy en día está retomando la nueva izquierda canceladora en otros sentidos. Entonces, mi pregunta fundamentalmente es, ¿cuánto hay en el origen de esto de haber aprovechado estas tendencias subyacentes dentro de la cultura política de los Estados Unidos hacia los grandes movimientos puritanos o los grandes fuerzas del puritanismo extendiendo en ciertos momentos sobre la sociedad? ¿Cuánto hay realmente de factor ideológico en esto? ¿Cuánto hay de fuerza revolucionaria? Y una cosa en la que yo discrepo de tu punto, de tu respuesta anterior, es que tú decías que es fundamentalmente o casi que esencialmente una especie de revolución para burgueses, exclusivamente en Internet y demás. Y a mí me parece que sí, o sea, en lo que llamaríamos el fenómeno de masas, es así. Sin embargo, en lo que podríamos llamar los núcleos, que en este caso no sería el núcleo central del partido, sino los núcleos comprometidos, los revolucionarios profesionales, no es así. O sea, me parece que ya es un fenómeno extremadamente violento. Me parece que tiene activistas que podrían ser calificados fácilmente de terroristas urbanos. Y me parece que esto es así desde hace varias décadas, sobre todo en los primeros centros que logran controlar. Me parece que uno tendría que retroceder y ver hasta qué punto el uso de la violencia y de la amenaza de violencia fue clave en esa toma de las universidades. Hasta qué punto la cobardía de las personas que tenían una misión de defender las instituciones fue clave en eso. Pero bueno, entonces mi gran pregunta es cuánto hay aquí de puritanismo dentro del origen, cuánto hay realmente de ideología dentro del origen. Y replantearte un poco, bueno, qué tan incruento es esto. Bueno, a mí me parece que es bastante más cruento de lo que queremos o de lo que estamos por el momento dispuestos a admitir. Bueno, de entrada sí, efectivamente es un fenómeno que absorbe fuentes de varios espacios, no es exclusivamente un fenómeno socialista, no es exclusivamente un fenómeno Foucaultiano, es mezcla de varios lados y una de sus fuentes es el espíritu puritano. Los Estados Unidos son un país con tradición de tolerancia justamente porque no todos eran puritanos, es decir, dentro de las colonias había colonias que eran mucho más abiertas y colonias que eran mucho más cerrados, y particularmente sobre todo en ciertos aspectos de índole religioso, las colonias de Nueva Inglaterra eran bastante cerradas. Porque además, pues justamente habían salido, los puritanos salen de Inglaterra porque los consideraban fanáticos. Y esa idea de pureza que traen los puritanos y que tiene algunos elementos muy positivos, pues tiene también otros elementos que no son tan positivos, particularmente en esto que ahora se llama virtue signaling, que es demostrar la propia virtud, y que es uno de los elementos que viene detrás de la cultura de la cancelación. Efectivamente, hace 100 años, el movimiento progressive, los supuestos progresistas, impulsaban todo este tema de la templanza y de la eugenesia, porque básicamente el objetivo de ellos siempre es el mismo, es construir el paraíso en la tierra. Entonces, nada más, hace 100 años estaban convencidos de que el paraíso en la tierra era tener pura gente blanca y abstemia. Ahora están convencidos de que el paraíso en la tierra es tener puros transexuales que estén no abstemios, y a lo mejor dentro de otros 100 años se les ocurrirá otra
pues otro camino al paraíso. Y el problema es que los caminos al paraíso en la tierra siempre acaban construyendo infiernos en la tierra, en lugar de construir paraísos en la tierra. Y eso es algo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? En este caso, todo este movimiento eugenésico en Estados Unidos provocó decenas de miles de esterilizaciones forzadas, provocó un fortalecimiento del racismo, del racismo de a de veras, las leyes Jim Crow, la resegregación del gobierno federal de los Estados Unidos a partir de Woodrow Wilson. Es decir, los racistas de a de veras eran los progres. Y ahora los nietos de aquellos progres racistas quieren acusar de racismo a que voló una mosca, cuando el verdadero racismo era el de ellos. ¿Por qué? Pues porque están en una espera, están en un anhelo de construir el cielo en la tierra, y el problema de eso es que pues, no tiene ninguna raíz sólida. Ese cielo en la tierra, de repente alguien les dice que es para acá y se van todos para allá y aplastan al que les estorbe, y de repente resulta que no era para allá, era para acá, y entonces va de regreso toda la manada otra vez aplastando a los que les estorben del otro lado. Y esto nos lleva al tema también de la violencia. Al final del día, la utopía deriva en violencia, porque, y lo planteaban de manera brillante los guionistas de Game of Thrones en aquel polémico capítulo final, que justamente fue odiado por las redes sociales porque es profundamente antiprogre. Y eso los progres no se lo van a perdonar a los guionistas de la serie, cuando decía, si estás convencido de que tienes la razón, si estás convencido de que puedes crear el paraíso y alguien te estorba, y ese alguien está poniendo en riesgo el paraíso para todos los demás, ¿no estarías dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario con tal de garantizar ese paraíso para todos los demás? Y es una pregunta muy profunda, ¿no? Al final del día, en Game of Thrones, Daenerys Targaryen acaba pues, convirtiéndose en una genocida en la búsqueda de esa utopía, y lo mismo ocurrió con los totalitarismos. O sea, no era que el totalitario se vendiera diciendo que iba a acabar con el mundo y a destruirlo, ¿no? Ellos decían, vamos a construir el paraíso, vamos a construir el Lebensraum, decían los nazis, el espacio vital de Alemania. Vamos a recuperar la grandeza del Imperio Otomano, decían los jóvenes turcos que impulsaron el genocidio armenio. Vamos a construir la dictadura del proletariado y la felicidad del proletariado, decían los soviéticos mientras impulsaban los gulags. Vamos a construir la revolución socialista y a recuperar las bases del socialismo, decía Mao, mientras con el gran salto adelante primero y con la revolución cultural después mataba 70 millones de sus propios conciudadanos. Todo ello en nombre de construir el paraíso en la tierra y en nombre de destruir a los traidores. ¿Por qué? Porque el traidor pierde sus derechos. Justamente ese era el efecto que tenía a lo largo de la historia la muerte civil. La muerte civil implicaba que dejaba de estar protegido por la ley por ser traidor a la comunidad, y por lo tanto podías morir sin que contara como asesinato. Del mismo modo racionalizaban los grandes genocidas esta idea de que pues quien era traidor a la clase, o quien era, entre comillas, traidor a la raza, pues debía de ser destruido sin que siquiera contara como asesinato. Esa racionalización lograba ser tan poderosa que pues por eso esos monstruos que mataron muchos más personas que el peor de los criminales podían dormir tranquilos en la noche, porque estaban racionalizando que estaban cumpliendo una tarea sagrada, entre comillas. Eso mismo se empieza a ver con la cultura de la cancelación en el mundo moderno, particularmente en zonas como Portland, donde el discurso progre es mucho más hegemónico, y hemos visto casos de violencia al interior de los campus. No estamos todavía en una situación de genocidio, pero sí hay un riesgo real
de que si la cultura de la cancelación sigue avanzando sin un freno, eventualmente lleguemos al punto en el que se convenzan a sí mismos de que con tal de conseguir el paraíso transgénero de color afro, sabe Dios qué, vale la pena matar a millones incluso de personas. Efectivamente es un riesgo real, y es un riesgo real que se incrementa por la irresponsabilidad de los medios de comunicación. Ahorita, por ejemplo, me topo con una nota de México que dice: piden cancelar a Tony Stark por no pagarle a los Vengadores, porque resultó que en el universo cinematográfico de Marvel, Tony Stark no le paga a los Vengadores, o sea, un personaje de ficción no le paga dinero de ficción a otros personajes de ficción, y entonces piden cancelarlo, y sale la nota, y la nota viene respaldada en un tweet. O sea, es verdaderamente absurdo el darle legitimidad a un absurdo como ese. Es profundamente peligroso, y es algo que están haciendo los medios de comunicación. Fíjate, Gerardo, Para disculpa, conseguir clics. no, lo que te quería mencionar, por ejemplo, esto que tú dices, el hecho de que en la nueva serie de televisión americana de los Looney Tunes, hayan cancelado y hayan logrado efectivamente cancelar a personajes tradicionales como el zorrillo Pepe Le Fou, y Speedy González, y quiero centrarme en el caso de Speedy González, el ratón más veloz de todo México. Y es muy interesante porque a los mexicoamericanos, o sea, los mexicanos que de origen mexicano que viven en Estados Unidos, y yo creo que también a los mexicanos de México, o a la inmensa mayoría de los mexicanos de México, la imagen de Speedy González no les resultaba en ningún sentido desagradable. De hecho, les parecía una representación sumamente divertida de la cultura mexicana, y en los aspectos que se pudieran considerar insultantes o negativos para estos canceladores, les parecían simplemente una caricatura. O sea, aquellos ratones flojos que eran totalmente contrarios a Speedy y que estaban echados bajo el sombrero, les parecían una caricatura de los cuales ellos podían reírse de ciertos aspectos de su propia cultura, cuando en realidad eran personas que todos los días se levantaban a las 4 de la mañana para ir a trabajar, y eran personas que trabajaban durísimo, no estaban echados en ningún sentido, pero eso les parecía gracioso, y Speedy les parecía sumamente gracioso, y el hecho de que lograra siempre engañar al gato gringo también les parecía sumamente divertido. Pero sin embargo, una muy pequeña minoría que yo la veo curiosamente muy blanca, como muy desteñida, que se autodenominan Latinx, terminado en X, decide qué es lo que ofende o no ofende a los mexicanos y a los mexicoamericanos y a los latinos, palabra que me parece horrible porque en todo caso me remite al Imperio Romano y a la cultura de la República Romana. Entonces, ¿cómo es posible que corporaciones enteras hayan caído en esto y tan fácilmente? Porque recientemente tenemos un caso ridículo por parte de Coca-Cola. Y yo quería llegar a algo. Un factor clave en todo esto no tiene que ver con el hecho de que estas corporaciones, aparte de su temor a ser cancelados y toda su influencia, son manejados por gerentes e incluso han sido las más recientes formadas por empresarios que previamente ya estaban formados en esta cultura desde esas universidades. O sea, por ejemplo, el hecho de que la cultura woke sea predominante en Silicon Valley y los que no la comparten sean cancelados en Silicon Valley y sean prácticamente perseguidos en Silicon Valley. Muchos se están mudando mudando físicamente a Florida, millonarios, y no solamente por el factor de impuestos y porque la estrategia contra el coronavirus del gobernador DeSantis ha sido infinitamente mejor, muchísimo mejor y más efectiva que la del desastre del gobernador de California, sino porque en California son cancelados, o sea, porque ellos que de pronto ayer eran progres, ahora son regresistas o fascistas o monstruosos. Entonces mi pregunta era esa, o sea, ¿qué está pasando? O sea, esto está realmente totalmente fuera de control,
O hay grupos, hay agendas de poder que sí están logrando influir y manejar dentro de una orientación política todo este fenómeno tan difuso y tan difícil de controlar. O sea, esto es simplemente una locura puritana de los Estados Unidos que con mezcla con una olla podrida de cosas espantosas está totalmente fuera de control y podría terminar muy mal, como tú decías, incluso llegar a instaurar un totalitarismo y avanzar hacia el genocidio, o realmente hay grupos, hay agendas de poder, agendas ideológicas de influencia, de poder, que están logrando orientar este tipo de, no digo manejar, no digo dominar, no digo controlar, eso sería una ridícula teoría de la conspiración, sino orientar este tipo de procesos que probablemente ni siquiera ellos mismos crearon, pero sobre los cuales están siendo los nodos de influencia más importantes y están logrando llevar el agua a su molino. Esa sería básicamente mi Sí, pregunta. sí, esencialmente se están montando en la ola, y aprovechando una ola que se ha construido en base a un montón de ingredientes que platicábamos previamente, y estos grupos políticos particularmente alineados al Partido Demócrata en los Estados Unidos se han montado en esta ola. Yo te diría sin pensarlo bien, porque eventualmente ellos mismos van a ser cancelados. Y el caso de Speedy González es muy claro, porque Speedy González en sí mismo, podríamos decir que es una, para usar el lenguaje progre, es una resignificación de estereotipos. Speedy González no es un estereotipo, es una resignificación del estereotipo que había respecto al mexicano, porque efectivamente el estereotipo que había respecto al mexicano en el principio del siglo XX era muy negativo. Y irónicamente, era un estereotipo impulsado por la propia progresía eugenésica, la propia progresía que en aquel momento decía que el cielo era blanco y todo lo que no fuera blanco era inferior, así como ahora dicen que el cielo no sé, negro, transexual y comunista, y lo que no sea así es Marrón, inferior. quizás sea marrón el cielo. Exacto. Sí, sí, porque tiene que ser algo. Pero al final del día es esa misma arrogancia totalitaria, nada más que rebota de un lado a otro. Y entonces la caricatura de Speedy González lo que hace es resignificar el estereotipo y poner a un mexicano activo, a un mexicano inteligente. O sea, al final del día Speedy González es una caricatura que ridiculiza al WASP, al White Anglo-Saxon Protestant, y lo pone como tonto ante el mexicano ingenioso y ágil. Por eso es que el personaje de Speedy González resulta tan querido por la comunidad mexicoamericana, porque en un momento en el que todos los personajes o la imagen del mexicano en las caricaturas era ya no podemos decir, este aborigen sentado con un sombrero dormido bajo un nopal. Speedy González pasa a representar justamente todo lo contrario. Ahora que se habla de inclusión y que se habla de que hay que, la propia progresía dice que hay que generar personajes que generen inclusión y estereotipos positivos. Bueno, pues eso, así es Speedy González hace 80 años, desde hace 80 años. Y sin embargo, salen de repente 2 o 3 personas a decir hay que cancelarlo. ¿Por qué? Porque es ofensivo para los mexicanos. No es cierto. Nunca. O sea, al contrario, Speedy González es un personaje, en todo caso, ofensivo para los WASP, pero no es ofensivo para los mexicanos. Y sin embargo, ¿por De qué acuerdo, pero impulsan ¿por eso? qué lo cancela? Disculpa, pero, o sea, entendiendo eso, y en eso estamos de acuerdo, y eso pareciera obvio, pero ¿por qué? La gran pregunta no es cómo lo hacen ni lo pocos que son, en eso estamos de acuerdo. La gran pregunta entonces, bueno, pero ¿por qué Warner Brothers lo cancela? O Bueno, sea, por qué la corporación responde a esto? Warner Brothers no ha cancelado a Speedy, sí cancelaron a Pepe Le Pew de la nueva película de Space Jam. Con Speedy yo no creo que lo vayan a cancelar, o sea, creo que van a medir y se van a dar cuenta que es un personaje demasiado querido por la comunidad mexicoamericana, que además la comunidad mexicoamericana han de ser 40, 50 millones de personas en Estados Unidos, o sea, no es
no es algo menor. ¿Por qué lo hacen? Porque, y decía Mises, las organizaciones no actúan, solo el individuo actúa. Entonces, ¿quién actúa por las organizaciones? Los individuos. Y esos individuos, efectivamente, como muy bien lo señalas, pues es de dónde salen, de las universidades, y particularmente de las universidades Ivy League, que son las que más ha controlado esta izquierda progresista y buenoidista en los Estados Unidos. Entonces, ¿quién toma las decisiones? Pues toman las decisiones gerentes y administradores, que pueden caer o que muchas veces caen en uno de dos aspectos. O los timoratos, que no quieren tener problemas con Twitter porque se ve feo en las reuniones de consejo. Es decir, las amenazas de boicot importan no porque realmente bajen las ventas, sino porque los demás accionistas están en ese mismo círculo rojo y entonces se ponen nerviosos, y tú como CEO lo que menos quieres es tener accionistas nerviosos. Entonces, quien logra poner nerviosos a los accionistas logra tener influencia en la empresa, incluso a pesar de que no influye en nadie más. Eso por una parte. Y por la otra hay activistas, ¿no? O sea, personas que salen de un MBA, pero un MBA que ya está completamente ideologizado por todo esta temas de equidad y de inclusión y etcétera, y llegan a la corporación no a tomar las decisiones que beneficien a la corporación, sino a tomar las decisiones que beneficien su propia identidad individual como justiciero, ¿no? Estos social justice warriors. Comentábamos hace rato que uno de los elementos que define a estos tiempos y a estos movimientos es la idea de que la autopercepción y la autosignificación personal son más importantes que cualquier otra cosa. Entonces, para el ejecutivo que ha salido ideologizado, pues él se ve a sí mismo como un luchador en contra de la malvada corporación, a pesar de que la malvada corporación le permite vivir con todos los lujos del mundo. Y esos dos bloques están en choque. Sin embargo, también permanece dentro de las corporaciones un mínimo de sentido común. Por eso es que vemos que, por ejemplo, cuando viene el mes del orgullo LGBT, pues las empresas ponen su banderita multicolor en sus sitios para Estados Unidos, en sus sitios para Europa, en sus sitios para América Latina, pero no cambian sus logotipos en sus sitios para Medio Oriente, no cambian sus logotipos en sus sitios para China. ¿Por qué? Pues porque saben que ahí sí les va a topar una reacción en contra. La cultura de la cancelación y la cultura progre en general avanza porque hay un grupo muy pequeño de personas a las que les interesa mucho, a las que trabajan mucho para que avance, y al resto de la población no le importa. Entonces, los otros van agarrando Gerardo, y van comiendo, ¿no? Y van comiendo y van comiendo espacios. Gerardo, ¿no han sido así siempre todas las revoluciones? Sí, o sea, de hecho, recuerdo este libro que se llama Blueprint for a Revolution, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero lo escribe uno de los que encabezaron la lucha contra Milosevic en Serbia. Y una de las cosas que dice es, a ver, ¿quieres generar cambio? No te pelees con las cosas que a la gente, que son muy importantes para la gente. Pelea las cosas que para el gobierno y para las personas no son tan importantes. Y gana esas batallas. Y cada milímetro que ganes, pues ya es un milímetro que tienes. Y entonces eventualmente vas a ir llegando hacia las batallas más importantes. Y eso es lo que hace la cultura de la cancelación. Pelea dentro del terreno que aparentemente es anecdótico, que es irrelevante, ¿no? Si cancelaron o no cancelaron a un youtuber, o si cancelaron o no cancelaron a Tony Stark. Pero eso que aparentemente es chistoso e irrelevante, en realidad está constituyendo un espacio de terreno que ganan y que ganan y que ganan y que ganan, hasta que llega un momento en que su dominio se vuelve irreversible, o por lo menos se vuelve muy difícil de revertir. Es algo que particularmente en México está ocurriendo de manera muy preocupante, porque vemos que esta progresía va aprobando y va integrando sus ideas en la legislación, y entonces aplican que es un absurdo muy peligroso, es el principio de progresividad, y entonces lo que dicen es cada terreno que ganaron ya es irreversible y tienen que ir ganando cada vez más y más y más y más terreno. Y como los políticos en general son bastante idiotas y no entienden qué carambas es eso,
Y como la sociedad está distraída en otras cosas, pues estos pequeños grupos de activistas logran triunfar y triunfar y triunfar sin que nadie se dé cuenta. Y cuando nos damos cuenta como sociedad es cuando ya es muy tarde, es cuando ya tenemos el pie encima del cuello. Gerardo, yo tenía una pregunta que tiene tres partes. Bueno, la primera es, como tú, cuando te preguntaba sobre por qué las corporaciones, entendido totalmente de acuerdo, que son las personas que las manejan, pero porque el porqué de las corporaciones, tú mencionabas, hacías una aclaratoria importante, pues yo había sido muy, digamos, había hecho la pregunta de forma muy mal definida, que Speedy González no ha sido cancelado por Warner, pero que Pepe sí. Y yo quería aprovechar ese hecho para plantearte mi siguiente pregunta, que tiene que ver con la ventana de Overton, y que parece ser la forma en que está operando la cultura de la cancelación y la forma en que operó durante mucho tiempo la izquierda estalinista, que es precisamente corriendo la ventana de Overton de la opinión general a partir de su influencia. Por ejemplo, de acuerdo, digamos, ya lograron cancelar a Pepe, gran éxito, o sea, ellos son los que cancelan personajes de los Looney Tunes. Bueno, se salva Speedy porque tiene demasiados partidarios y realmente ofende a mucha gente el que lo cancelen, muchísima gente. Pero bueno, eso es ahora. La ventana de Overton se sigue corriendo. Mañana podría ser cancelado Speedy o en medio del proceso puede comenzar a cambiar el personaje para ajustarse a estas exigencias. Mañana, además de ándale arriba, Speedy podría estar diciendo a cada momento una serie de consignas neosocialistas, de consignas canceladoras. Es decir, ese fenómeno. La otra cosa que tú mencionabas, el caso de Game of Thrones en la cultura popular y lo mucho que los ofendió el episodio final. Que es curioso que les ofende mucho cualquier conexión de la cultura popular con la realidad, por ejemplo, con la realidad histórica. ¿Okay? Entonces, yo lo que quería plantearte es, la clave de todo esto no es la forma en que van corriendo la ventana de Overton, por un lado, y por el otro lado ese choque con la realidad que quizás tiene mucho que ver con el pasado de todos los grandes procesos revolucionarios, no es el mismo de siempre, o sea, todos los revolucionarios siempre han querido no solamente cambiar la realidad, sino crear una nueva realidad y rechazar lo existente de una forma, y esto es lo que lleva, como tú mencionabas, a la creación de los infiernos en la tierra, en lugar de paraísos. Ahora, yo tengo una pregunta, te decía, la última parte de mi pregunta es que, bien, pero no hay algo de profundamente cruel y monstruoso en todo esto, o sea, no hay realmente un deseo de crear, a pesar de que están hablando todo el tiempo de crear el paraíso en la tierra, no hay en muchos de ellos, al menos, no digo en todos, pero por lo menos una parte de ellos, un auténtico deseo de sí crear el paraíso, el infierno en la tierra, o sea, no hay entre ellos mucha gente que realmente lo que desea es ver el mundo, simplemente ver el mundo arder. Y no está influyendo esto sobre la forma en que actúan, piensan y lo que aspiran a lograr. Y bueno, básicamente esas eran las tres partes de la pregunta. Bueno, sí, efectivamente hay partes, digamos, nihilistas dentro de estos movimientos. Personas que efectivamente lo que quieren es la destrucción del mundo y que creen que justamente que el paraíso es la destrucción de lo existente. De hecho, el término de construcción que usa mucho la progresía es pues, básicamente es una manera elegante de decir destrucción. ¿Por qué? Porque se considera que todo el mundo está sucio, en este caso todo está sucio por por el pecado de la opresión y entonces por lo tanto hay que construir un mundo completamente nuevo, completamente puro, y para construir este mundo puro hay que destruir el pecador mundo existente. Es algo que tienen en común todos los utopistas. Es muy claro en el discurso socialista, es muy claro en los discursos del anarquismo violento a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es muy claro también en el fondo que está atrás de esta cultura de la cancelación y en esta idea de que toda relación es opresión y entonces, por lo tanto, para eliminar la opresión, lo que hay que eliminar son las relaciones. O sea, al final del día, este objetivo lo que busca es la
destrucción absoluta de la sociedad. ¿Por qué? Porque si toda relación es resultado de la opresión, entonces la única manera de que seamos todos libres es que todos estemos completamente aislados de los demás. Acaba siendo como una especie de nirvana perverso a lo que están apostando. Ahora, la mayoría de la gente que está en estos movimientos no lo piensa tanto. O sea, no todos están en esta idea nihilista de vamos a destruir el mundo. Muchos simple y sencillamente lo que quieren es sentirse bien participando en un movimiento que los hace sentir moralmente superiores. Muchos quieren estar a la moda, o sea, quieren simple y sencillamente ser populares. Y por lo tanto, pues si ven que sale en la tele que hay que creer en X o Y cosa, pues ellos creen en X o Y cosa, pues porque se los dijo la televisión o porque se los dijo el artista. En cuanto al tema de la relación con la realidad, pues sí, para ellos la peor ofensa es la realidad. O sea, la realidad de que, pues, por ejemplo, el que es hombre nació hombre y la que es mujer nació mujer, para ellos es profundamente ofensiva. ¿Por qué? Porque básicamente la liberación que buscan es una liberación de la realidad. Ellos esencialmente lo que quisieran sería su definición de la libertad sería llegar al punto en el que cada quien pueda construir su propia realidad a su entero y absoluto gusto. Ahora, eso nos lleva al problema de que, pues, lo que es el entero y absoluto gusto de Juan no necesariamente va a ser el entero y absoluto gusto de Pedro, y eso, por eso eventualmente estos utopismos acaban derivando en violencia e incluso en genocidio, porque al final del día solo una visión ideal de la realidad se puede consolidar. Eso por una parte. Por la otra, la ventana de Overton. ¿A dónde están moviendo ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es el rango de opiniones que son consideradas políticamente aceptables o que son consideradas como aceptables dentro del juego político. Este rango, ¿quién lo mueve? Pues este rango los mueven los ecosistemas políticos, lo mueven los medios de comunicación, lo mueven los opinadores, los mueven los movimientos sociales. Todo ese esquema se va moviendo en esta época de manera muy rápida. O sea, agarremos un discurso del político que sea de hace 40 años y le vamos a encontrar como 50 cosas cancelables en la actualidad. Lo vamos a encontrar sexista, racista, clasista, homofóbico, transfóbico, todo lo que queramos, ya sea de alguien de izquierda o de derecha, porque la ventana de Overton se movió muy rápidamente y se está moviendo de manera cada vez más rápida porque el progresismo requiere el avance permanente para mantener esa dopamina. En ese sentido, el progresismo es más trotskista que stalinista. O sea, no es vamos a hacer una revolución y ya cambiamos, es vamos a tener que hacer una revolución permanente, una destrucción y una reconstrucción permanente, porque eso es lo que nos va a permitir. En el caso de Trotsky, eso permitía la síntesis marxista. En el caso de la progresía, la revolución permanente lo que permite es la emisión constante de dopamina para sentirse bien como guerreros valerosos que están cambiando el mundo. Gerardo, el maoísmo siempre ha sido muy, muy influyente dentro de la izquierda radical o de la ultraizquierda de los Estados Unidos. Me gusta llamarla ultraizquierda porque es lo que es. Lo que tú mencionabas como que efectivamente está en las teorías del trotskismo, es adoptado y llevado hasta consecuencias bastante extremas por el maoísmo. ¿Okay? Yo quería comentar eso para decir que probablemente por esa fuente ideológica y el hecho de que previamente el trotskismo haya sido muy influyente en la ultraizquierda de los Estados Unidos, pero mucho más atrás, incluso en los 30, es interesante. No olvidemos que el maoísmo, siendo en el contexto de la cultura china, la cultura china tiene sus propias olas de puritanismo, muy diferentes de las de los Estados Unidos, pero las tiene y son de puritanismo. Y el maoísmo se montó sobre eso de una forma muy hábil, incluso para controlar el partido. ¿Okay?
Pero a lo que yo quería llegar con la pregunta era otra cosa, y es la relación de todo esto con las agendas de poder. ¿Okay? Porque planteado en sí mismo, analizado muy en detalle, muy con profundidad, como tú estás haciendo, pareciera que esto es un fenómeno, que la cancelación se termina por cancelar a sí misma. O sea, la cancelación colapsa consigo mismo dentro de sus propias contradicciones, y no va a llegar a ninguna parte. En el medio va a causar muchísimo sufrimiento humano, mayor o menor, puede llegar a extremos. Pero esto es lo mismo que uno podía pensar, y a lo largo de siglos se pensó del socialismo. El, los socialistas no habían llegado al poder desde Münster, con la gran revolución comunista anabaptista de Münster, hasta la Comuna de París, y en ambos casos tuvieron muy poco tiempo en el poder, y finalmente con Lenin. Y uno recuerda que entre los primeros objetivos declarados de Lenin en la reunión del partido, cuando toman el poder después de su golpe de Estado contra la Asamblea, estaba pues simplemente, su primer objetivo era mantener el poder más tiempo del que lo logró la Comuna de París. Vaya, ese objetivo lo cumplieron muy bien, ¿no? Fueron más de 70 años. Esa es una de las pocas partes que salió bien. El, pero el asunto aquí está en que la gran diferencia que yo veo, o me parece a mí ver, es que en el pasado todos los grandes fenómenos totalitarios eran fenómenos que se imponían desde un grupo pequeño, efectivamente, coincidimos en eso, hacia la sociedad, pero mediante el temor y la violencia. Y requerían primero tomar el Estado y después imponer su ideología a modo de religión de Estado oficial única. E insisto, a modo de religión oficial única de Estado, que por el hecho de negar que la religión exista no deja de ser religión. El marxismo es una religión en muchos sentidos. Ahora, eso me parece que es indiscutible que eso históricamente ha sido así en las grandes revoluciones totalitarias del siglo XX, todas. Primero necesitan tomar el Estado mediante una circunstancia que les resulte favorable para tomar el Estado, y desde ahí imponer su totalitarismo. Pero en este caso estamos viendo algo que es que pareciera estar inspirado o modelarse sobre la gran excepción del siglo XX, que es el nacionalsocialismo alemán. Porque el nacionalsocialismo alemán, que es un totalitarismo socialista, no llega al poder de esa forma. Lo intentaron y fracasaron. El golpe de Estado de Múnich fracasa. Pero qué curioso que van a la cárcel, pero salen de la cárcel en una ola de popularidad, y ganan la elección, bueno, no solamente ganan la elección, el partido comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer dentro del Parlamento, hasta que finalmente, a pesar de la resistencia del presidente Hindenburg termina por ceder y permitirle a los nazis formar gobierno, y bueno, el resto de la historia todos la conocemos. Pero el asunto es que uno podría hablar de contradicciones, de muchas cosas, pero pareciera que los nacionalsocialistas alemanes fueron los primeros en lograr, primero, montarse sobre una ola previa, que era el movimiento Volkisch, el movimiento populista sería la traducción correcta al español, pero parece que en alemán eso significa otra cosa totalmente diferente, es mucho más profundamente cultural e histórico, y tiene otras raíces, pero uno le podría llamarlo un movimiento populista, nativista, primitivista y muchas cosas. Lo que quería decir con esto es que ellos se montan sobre eso, sobre algo que ya existía en medio de una gran crisis social y cultural de la Alemania de entreguerras, y logran hacer que su visión de eso, y su ideología se vuelve enormemente popular antes de llegar al poder y antes de intentar la revolución. Entonces lo pueden hacer a través de la democracia. Eso que fue una gran excepción, porque todos los demás totalitarismos llegan al poder desde la minoría, con la minoría, por la minoría, contra la opinión general, y tienen que imponerse mediante una fuerza muy cruel y muy brutal, y atemorizar terriblemente a toda la sociedad. No es que los nacionalsocialistas no fueran crueles, brutales y genocidas, pero su crueldad, brutalidad y genocidio requería muchísimo menos temor, porque ya había un temor previo similar a lo que es la cultura de la cancelación. Entonces, yo quería relacionar esto con otro detalle, que son las agendas de poder. Y es que tú decías, por ejemplo, que, sí, perfecto, sí, mucha cancelación en Occidente, donde hay, por cierto, democracia, pero nada de presentar ideología de género en estas cosas, ni en el mundo musulmán, y por supuesto no en China.
Pero es que en China es un totalitarismo y es un tecnototalitarismo que utiliza todas estas herramientas, que son las mismas herramientas que usa la cultura de la cancelación, pero desde un centro de poder ya totalitario. Entonces, resumo todo este círculo tan loco que acabo de dar, preguntándote si no, el gran peligro aquí no está solamente en el choque o el colapso interno de todo esto con el daño que pueda causar, sino que no termine así. O sea, que no termine en su colapso interno como movimiento, a pesar de todo el daño humano que pueda causar, sino que termine logrando establecer un totalitarismo dentro de ese mismo proceso de que la revolución se come a los revolucionarios y alcanza su nueva estabilidad, y que ese nuevo totalitarismo llegue al poder no por la vía que casi siempre atribuimos a la llegada de los totalitarismos al poder, que es la revolución violenta, sino, por ejemplo, por la que lograron en su momento los nacionalsocialistas alemanes, mediante la democracia y mediante la influencia sobre la cultura. Y que ese totalitarismo ya desde antes de llegar al poder esté comenzando a utilizar cada vez más las herramientas del tecnototalitarismo que utiliza Beijing, pero como iniciativas privadas y como especie de grandes esfuerzos coordinados que, como tú decías, pueden terminarse comiendo a quienes hoy en día los están encabezando, y que quienes están jugando a que van a llegar a un poder casi totalitario omnímodo terminen siendo a su vez cancelados y terminan descubriendo que estaban trabajando para otros. O sea, no hay un peligro real de que en grandes sociedades avanzadas, por contradicciones económicas no será, todo esto pueda llevar realmente a un autoritarismo muy fuerte que termine dando al traste con la democracia como tal, o sea, con la democracia republicana, con la división de poderes, que termine vaciando la democracia de contenido y convirtiéndola en un mero ejercicio de forma manejado por poderes autoritarios muy fuertes, que hagan elecciones, pero las controlen a su antojo. Y no podríamos llegar realmente incluso a establecer nuevas fuerzas totalitarias sobre Occidente, y ver cómo entonces el mundo enfrenta grandes agendas totalitarias, que en este momento son agendas aspirantes al poder en Occidente, ya establecidas en el poder en China y en otras partes del tercer mundo, que no necesariamente son la misma. O sea, no estamos ante un verdadero gran avance del totalitarismo, mucho mayor del que habíamos visto en el pasado en Occidente, y del cual la cultura de la cancelación no es la única clave, sino uno de los muchos elementos en ese peligroso caldo. Mira, yo lo que te diría es, de entrada, ya no se necesita capturar al Estado para capturar a la sociedad. Esto es, de entrada, es un cambio clave respecto al 2020. O sea, puedes controlar a la sociedad sin molestarte ni siquiera en poner al presidente de la República. Y esto va a ser cierto cada vez más conforme las lealtades tradicionales y las lealtades nacionales se erosionan. Y se empiezan a generar cada vez más lealtades corporativas. Entonces, quien controle las corporaciones, pues va a tener ese margen de maniobra cada vez más, incluso más que el propio Estado. Ahora, puede derivar en un totalitarismo mucho más profundo, mucho más sistemático, sí puede ocurrir. Sin embargo, creo que o sea, la hegemonía de la cultura de la cancelación no va a durar mucho, y va a haber reacciones. O sea, vemos, por ejemplo, el caso de Francia, que se rechaza este tema del lenguaje inclusivo, y vemos a China, que no va a caer en ese garlito. Vemos al mundo musulmán, que no va a caer en ese garlito tampoco, y que además, digamos, el totalitarismo cancelacionista va a toparse con otros totalitarismos que van a ser mucho más efectivos que ellos mismos. O sea, si América cae en un totalitarismo progre y se enfrenta a China, China se los va a comer vivos, porque el totalitarismo progre implica la atomización. Es decir, al final del día, una vez que ya quiten a todos los blancos, se van a empezar a pelear entre quién es más víctima en segundo lugar. Es decir, en lugar de presentar un frente común, va llevando hacia una relación de odio
que acaba eventualmente desintegrando a toda la sociedad. Entonces, esa Gerardo, sociedad... perdona que te interrumpa en este instante y vas a entender de repente por qué lo hago. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y creo que gran parte del público lo estaría, pero hay un dato interesante y es que todos estos fenómenos internamente contradictorios, quizás no tan extremos ni tan locos e irracionales como el de la cultura de la cancelación actual, los hemos visto antes en todos los fenómenos revolucionarios, y cuando se alcanza el totalitarismo, o sea, cuando llegan realmente al poder sobre el Estado y comienzan a imponerlo ya no desde antes, desde afuera, sino o sea, cuando se alcanza realmente la dictadura que ellos quieren lograr, de pronto comienzan a desarrollarse rápidamente las purgas y de pronto el paraíso oficial se vuelve muy oficial y los que quedan por fuera quedan muy claros quiénes son. Y de pronto deja de ser tan diverso y se vuelve sumamente cerrado. Es decir, la construcción del modelo totalitario de imposición es sumamente rápida, sin importar cuán complejo, diverso, loco haya sido el proceso revolucionario. Yo recuerdo, por ejemplo, que, mira el caso soviético, o sea, una cosa que muy poca gente sabe, porque fue secreto de Estado durante muchísimos años, es que una de las grandes purgas iniciales de que hubo en Moscú se inicia porque una noche a Vladimir Ulyanov, Lenin, lo asaltaron los delincuentes. Y tuvo que ir a pedir ayuda a un soviet y se encontró con que no lo reconocían y bueno, tuvo muchos problemas y entonces lanzó una campaña para perseguir a la delincuencia que hasta ese momento había sido sumamente tolerada porque estaba atacando a la burguesía. Que lo menciono porque no es un dato menor, porque siguió habiendo delincuencia terrible en Moscú hasta los 30 y después de la Segunda Guerra Mundial, pero la siguieron atacando. Pero el punto es que la velocidad con que los grupos aliados de la revolución se convierten en enemigos de la revolución y se va cerrando el campo de lo aceptable para dentro de los totalitarismos es muy rápida. Es tan rápido como esta locura de que de quién es cancelable. Entonces yo te preguntaba, ¿no están los canceladores al final, si se logra llegar a un totalitarismo en Occidente, trabajando para alguien más que no sabemos quién es? No porque sea un misterio que está oculto detrás de una conspiración loca de los reptilianos, sino porque no ha emergido, porque solamente emergería si se dan las condiciones y dentro de todos los que lucharían por ese poder sería un grupo específico el que lo lograría y es impredecible cuál sería. No es el mismo fenómeno revolucionario de siempre y si llega al poder, no forzaría nuevamente esa unidad y esa fuerza precisamente para enfrentarse a esos otros totalitarismos. Es decir, no terminaría esto siendo mucho más tradicional si logra llegar al poder. Bueno, sí, de entrada no se sabe quién va a ser el beneficiario, como en toda revolución. En toda revolución inicia un movimiento y luego en el río revuelto acaban subiendo algunas personas, acaban bajando otras, y efectivamente no tenemos ni idea de quién vaya a ser el eventual beneficiario de este punto. Sin embargo, sí es claro que bajo su modelo actual no es una revolución sostenible. O sea, incluso la revolución soviética se vuelve sostenible porque abandona el tema del comunismo mundial y se convierte en un comunismo ruso, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética se sostiene en la Segunda Guerra Mundial porque Stalin apela al nacionalismo y a la identidad rusa. Como apela a la guerra como un acto de patriotismo, ya no, o sea, los soldados soviéticos se lanzan a la batalla contra la Alemania nazi, no en defensa de la Unión Soviética, no en defensa de la dictadura del proletariado, sino en defensa de la madre Rusia. Lo mismo ocurre también con el nacionalsocialismo alemán. Es decir, al final del día estos totalitarismos se sostienen en el tiempo porque se apalancan de una identidad nacional. Hoy esa identidad nacional ya no existe, prácticamente, por lo menos en Occidente. O sea, en Occidente nadie está dispuesto a morirse por su país. Hace 100 años sí, hoy no, pues que le vaya bien a mi país y ahí nos vemos. O sea, nadie está dispuesto a irse al campo de batalla, a que lo levanten una leva y a morirse por mi bandera. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se están construyendo nuevas lealtades y no sabemos qué tanto esas lealtades van a alcanzar el nivel de masas que sí tenía el nacionalismo, como para que se
apalanquen de ahí los totalitarismos. Es decir, el totalitarismo se apalanca tanto el soviético como el nazi como el japonés. Se apalanca del sentimiento nacionalista. Hoy esa palanca ya no existe. Entonces se va a tener que agarrar de otra cosa. Sin embargo, por su propia identidad, la progresía rechaza el valor general, porque todo lo divide en víctimas y victimarios. Entonces va a ser mucho más difícil para la progresía occidental el presentar un frente común de lo que lo será para los chinos o lo que lo será para los musulmanes. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Pues que si la progresía controla y captura a los estados occidentales, pues estos estados occidentales van a perder muy rápidamente espacio frente al Islam y frente a China y frente a alguna otra algún otro totalitarismo más de identidad compartida. Perdona, Gerardo, cuando me hablas de eso, de otro totalitarismo de identidad compartida, a mí me parece, y quisiera que terminar la entrevista con esta pregunta, que uno pudiera decir que a nivel de agendas, que no es lo mismo que una ideología, sino de agendas políticas, y son agendas políticas difusas que incluyen a muchos factores dentro de la agenda, donde luchando cada quien por ser el que la maneja, y son grupos de alianzas sumamente complejas, no son lo que creen las personas que realmente sí caen en creer en cosas, en simplificaciones que otros llaman teorías de la conspiración. Pero hay dos grandes agendas totalitarias, así como definidas como dentro de otras más pequeñas adentro. Hay dos grandes agendas totalitarias en Occidente, o se podrían identificar dos grandes agendas totalitarias en Occidente que interactúan mucho entre sí y con otras agendas totalitarias que vienen desde fuera de Occidente, como la China, como el radicalismo fundamentalista musulmán, que serían dos en todo caso, por razones forzosas dentro del Islam. Pero bueno, esas dos grandes agendas, algunas personas llamarían a una agenda internacionalista amplia, antinacional, que algunas personas han clasificado como agenda globalista, ¿okay? Que incluye desde grandes corporaciones o quienes manejan esas grandes corporaciones, grandes burocracias transnacionales, políticos, pero sobre todo burócratas internacionales de las multinacionales, y que uno podría rastrear, por ejemplo, hasta épocas muy, muy, muy viejas, ¿no? Como fueron la multilateral, como fueron, por ejemplo, ¿cómo es que se llamaban los primeros grandes neomalthusianos del siglo XX? Los que escribieron Los límites del crecimiento, el Club de Roma. ¿Okay? El Club de Roma se parece mucho a una génesis de lo que hoy en día es el Foro de Davos. Y qué curioso, ¿no? Que siempre proponen las mismas cosas. O sea, era por la sobrepoblación, no hubo crisis de sobrepoblación, entonces era por el cambio climático, no sabemos si va a haber o no haber cambio climático, pero no importa cuál es lo que va a traer el infierno y el apocalipsis, la solución siempre es la misma. Es la que ellos dicen, ¿no? O sea, el paraíso se recupera mediante lo que ellos dicen, y sea cual sea el problema, y si es la pandemia, de nuevo, es lo que ellos dicen, y la realidad muestra que es al revés, o sea, que lo que ellos dicen no solamente no soluciona los problemas inventados, que no se pueden solucionar por ser inventados, o no soluciona problemas reales como una pandemia, sino que los empeora, y sin embargo siguen insistiendo mediante la censura y mediante la imposición al esfuerzo en esto. Entonces, me pregunta es si por un lado existe esa gran agenda de pensamiento que busca, centros dentro de esa agenda buscan realmente llegar a un poder totalitario o algo muy parecido transnacional en Occidente, que debilita demasiado Occidente. Y por otro lado, pareciera haber, sobre todo en los Estados Unidos, ya ciertos grupos que están comenzando a pensar que a pesar de su simpatía ideológica con los temas en que coinciden con esta agenda multinacional, la clave de todo está en la superpotencia americana y en lograr establecer su totalitarismo sobre la superpotencia americana, y que eso requiere que Estados Unidos siga siendo, no destruir la superpotencia americana, sino montarse sobre ella para imponerla al resto del mundo y enfrentar a ese otro totalitarismo chino. Yo comienzo a ver eso en grupos incluso de ultraizquierda, o sea, ese pensamiento que no es nacionalista propiamente, sino más bien oportunista. Y por el otro lado veo que un fenómeno muy interesante es que de este momento, que también lo pudimos ver en los años 30,
y desde los 20 hasta los 30, cuando el totalitarismo soviético era muy internacionalista y se declaraba muy internacionalista, el nacionalismo era una fuerza antirrevolucionaria, y qué curioso, después se convirtió en una fuerza muy revolucionaria, sobre todo en el tercer mundo. Entonces, la velocidad con que esta gente es capaz de cambiar el switch de su discurso es importante. Entonces, lo que te quería preguntar para cerrar es si las verdaderas agendas de poder que están luchando por controlar estos procesos, y como tú ya previamente habías dicho, nunca se sabe quién termina poniéndose a la cabeza de una revolución si la revolución triunfa, eso es impredecible. Lo único predecible es que se va a comer a muchos de los revolucionarios y a mucha gente inocente. Entonces, mi pregunta era, la realidad del gran totalitarismo chino, la realidad de que en el mundo existen nuevamente solo dos superpotencias, la realidad de que el mundo actual está como en una especie de nueva guerra fría, pero es una guerra fría muchísimo más compleja que la guerra fría, que incluye el comercio, que era insignificante para la Guerra Fría, que incluye la influencia de inversión y comercio, que incluye el hecho de que el totalitarismo socialista chino o comunista chino ha adoptado muchos elementos capitalistas como las corporaciones privadas, pero lo ha adoptado a la manera del nacionalsocialismo alemán. Es decir, metidas dentro del aparato del Estado y al servicio del aparato del Estado. Esa realidad que es más eficiente incluso que el poder soviético, no será la que termine marcando el éxito o el fracaso del proyecto, de cualquier proyecto totalitario en Occidente, porque es una realidad que no pueden esquivar. Entonces, me pregunto eso, o sea, si esa idea de que no son tan peligrosos porque lo que proponen colapsaría sobre sí mismo, no termina siendo falsa, no termina siendo una ilusión equivocada, porque lo que al final se impondría no es eso, o sea, no es ese paraíso, o sea, ese paraíso que prometen no es lo que emergería de su revolución finalmente, sino otra cosa, y esa otra cosa tendría que enfrentar a otros totalitarismos. Sería una parte de mi pregunta, y la otra parte de mi pregunta es si quienes se enfrentan y quieren derrotar a esa visión totalitaria en Occidente, que hoy en día recurren también mucho al nacionalismo, que serían las tradiciones republicanas, la tradición liberal, liberal no en el sentido norteamericano, hasta en inglés de la palabra, sino europeo tradicional de la palabra. Si ese pensamiento republicano, si ese pensamiento libertario, para usar el término que entienden los norteamericanos, y conservador también, en el caso de Estados Unidos, avanza, no tiene que comenzar a ver que la amenaza del totalitarismo interno es cierta, pero que además la amenaza del totalitarismo externo es cierta, que su visión despectiva de las capacidades, por ejemplo, de China era muy equivocada. Los progres también tenían una visión muy despectiva de las posibilidades de China, y China es hoy en día ya realmente una superpotencia, y por cierto lo logró durante los 8 años de Obama. O sea, se convirtió, o sea, dio el salto al estadio de superpotencia en esos 8 años de Obama. Entonces, este mundo nuevo, que no es un mundo feliz, este mundo nuevo tan complejo, no tenemos que verlo más sobre lo que los políticos hacen y sobre lo que las realidades del poder puede llegar, y las amenazas reales de la realidad del poder, que sobre la ideología y sobre lo que dicen. Y con eso concluyo mi pregunta y con eso concluyo la entrevista. Bueno, yo lo que te diría es, el panorama se viene muy complicado en los siguientes 40 o 50 años, o sea, se viene una disrupción muy fuerte de la cual la cultura de la cancelación y la progresía es un síntoma occidental. Sin embargo, yo te diría, yo no creo que vayan a lograrse consolidar un totalitarismo progre, porque creo, no sé si es esperanza más que análisis, pero creo que va a haber una reacción de la gente. Particularmente la progresía detona una vez terminada la Guerra Fría, porque hay un sentimiento de que no hay una amenaza externa, y como no hay una amenaza externa, podemos pelearnos internamente. Y sin embargo, las amenazas externas existen y están creciendo. Yo particularmente, o sea, China va a tener que invadir y va a tener que volverse mucho más agresiva
si es que quiere mantener su actual ritmo de expansión. O sea, China necesita controlar el Mar del Sur de China, necesita controlar la región Asia-Pacífico. Y eso eventualmente estamos hablando 10, 15 años, los va a llevar a nuevamente a confrontaciones del orden militar. Eso va a provocar una reacción en Occidente que va a debilitar el discurso de la progresía. Y al tener enfrente a un enemigo que está, digamos, mucho más claro, pues eso va a permitir o va a alentar un resurgimiento de identidades probablemente incluso nacionales. Porque al final del día la progresía es muy desgastante, la progresía acaba cansando, porque todo el tiempo estás modificando tu identidad y peleando con un nuevo opresor, y eso al final del día la propia gente la va a acabar desgastando. Al final del día la gente quiere certezas, y dentro de esas certezas la identidad nacional es una certeza mucho más sólida que la autoidentidad autopercibida que están proponiendo los progres. Para mí una de las señales claras en este sentido es el hecho de que Trump avanzó en 2020 en el voto de los afroamericanos, en el voto de los asiáticos americanos, en el voto de los hispanos. ¿Por qué esa gente estaba apoyando mucho más a Trump de lo que habían apoyado candidatos anteriores? No porque les cayera bien Trump como tal, sino porque cada vez más personas dentro de los grupos supuestamente oprimidos se están dando cuenta de que esa agenda de revanchas de la progresía en realidad no los beneficia a ellos, sino solo beneficia a un pequeño grupo de activistas. Y esto va a dar como resultado, conforme más se amplíe, conforme más agresiva se vuelva la cultura de la cancelación y conforme más se amplíe su poder, más evidente va a quedar para cada vez más personas que la intención de esa cultura de la cancelación y de esa progresía no es una intención de verdadera liberación, sino de establecer un totalitarismo para unos cuantos. Y eso va a provocar que las personas se alejen de ese movimiento. Y si le añadimos el tema del crecimiento de amenazas externas, va a generar las condiciones para un renacimiento, digamos, o para un redimensionamiento de otras identidades, particularmente quizá del orden nacionalista. Y entonces veamos un siglo XXI que sea mucho menos globalista en su segunda mitad de lo que lo ha sido hasta el momento. Don Gerardo, yo te voy a pedir a ti, que eres el entrevistado, no hacerlo yo, a veces mis preguntas son declaraciones de posición, bueno, siempre son declaraciones de posición, pero te iba a pedir a ti que, por favor, antes de que cerremos para nuestro público, expliques las diferencias entre el concepto de globalismo como una posible agenda política, yo la mencioné como una posible agenda autoritaria, pero el concepto de globalismo y el concepto de globalización, que suele confundir a mucha gente y que si no lo aclarásemos en este momento, después de la forma en que acabas de cerrar tu última intervención, nos dejaría esto bastante confuso. Y bueno, cuando hablamos de globalización hablamos de un proceso más enfocado al ámbito productivo, es decir, al libre intercambio internacional de productos y de servicios. Hablamos de empresas que funcionan de manera internacional. Hablamos de una cooperación. El globalismo lo que hace es tomar esa globalización y pervertirla políticamente para impulsar un control político y una agenda política internacional. Es decir, en lugar de que sea la globalización, son varios actores que están trabajando de manera independiente, pero coordinada en forma voluntaria. El globalismo implica deshacer a los actores y que exista un solo orden, que exista una sola sartén por el mango y que esta sartén por el mango esté en manos de ciertas organizaciones, particularmente de corte no electo y de corte tecnocrático. El globalismo busca que a través de Naciones Unidas o a través del Foro de Davos o a través de estos grupos técnicos se controle no solo el comercio, sino se controle
la vida interna y la convivencia social en todo el mundo. Y entonces digamos que la globalización es algo positivo y el globalismo es la perversión política de ese proceso de globalización. Muchísimas gracias, Gerardo. Con esto sí vamos a dar por concluida esta extraordinaria entrevista. Y qué curioso que el cierre que estaba haciendo Gerardo, que yo le solicité, nos lleva a reflexionar sobre una idea, y es que pareciera que estos temas siempre se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, y cuando uno los busca en el pasado se encuentran los mismos mensajes, ¿no? Toda esta idea de la tecnocracia no electa que es la que debe gobernar, uno la ve en todos los movimientos revolucionarios en nombre del pueblo, hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, y llega casi que hasta Platón. Y no, sin el casi, llega realmente hasta Platón, al final que quería que gobernaran los filósofos. Y sin embargo, nunca son los que terminan gobernando, como también nos decía Gerardo. Siempre lo que va a emerger realmente en el poder, si este tipo de cosas realmente llegan a establecer un poder y a destruir repúblicas y a destruir democracias, es impredecible. Nunca se sabe quién va a ser el que realmente va a terminar teniendo la sartén por el mango en medio de todo el desorden. Pero lo que sí se suele saber es que el que va a tener la sartén por el mango va a ser uno de los peores. ¿Sí? Eso sí es un hecho indiscutible. Entonces, mis queridos amigos, hemos cerrado ya nuestra entrevista, y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Saludos.